Paz a vosotros. Continuamos con nuestra octava porción semanal y envió, y estamos en nuestra quinta lectura a partir del versículo 34. Vamos a ver un episodio muy fuerte con Jacob y sus hijos. Dice, y salió Diná, la hija de Lea, que había engendrado para Jacob, para ver en las hijas de la tierra. Habíamos visto que Jacob había llegado a Shechem y había comprado ahí una tierra y ahí se había asentado. Ahora nos menciona de Dina que es hija de Lea. Ya sabemos que es hija de Lea. ¿Por qué nos lo vuelve a recordar? Bueno, si recordamos, hubo un momento en que Lea sale, dice, para encontrarse con Jacob. Esto pues es su esposo. No hay como crítica en ello, pero no es tan correcto. Vamos, a pesar de ser esposos hay que tener cierto recato en cuanto es en público, digamos a campo abierto. Cuando es en lo privado del hogar, adelante, pero aquí debía tenerle a cierto recato. Y bueno, vemos que pues si su madre salió, igual lo está diciendo así la escritura, lo está comparando, pues que Dina también salió. Ella salió a ver, dice, a las hijas de la tierra, quizá pensando que eran igual que en su familia, pero pues no se percató que Shechem era una tierra diferente, donde no era los mismos cuidados o seguridad, protección que tenía dentro de su familia, en el campamento de su familia, en la ciudad de Shechem. Dice entonces, y vio a ella Shechem, hijo de Hamor, el Gibeo, príncipe de la tierra, y entonces entendemos que así de importante, Hamor, el rey, tiene su hijo, el príncipe Shechem, que tiene el mismo nombre que la ciudad Shechem. Y dice, y tomó a ella y se acostó con ella y la violó. Y vemos esto fuerte, que secuestra a Dina y que la viola. Y dice el verso 3, y se apegó su alma en Diná, hija de Jacob, y amó a la joven y habló sobre el corazón de la joven. Esto es, habló palabras suaves como para consolarla. Pero ¿qué está haciendo? Está haciendo todo al revés, porque dice que primero la secuestra, la viola y entonces la ama. Como que no está el orden tan correcto de hacer las cosas. Y vamos a ver qué sigue. Verso 4. Y dijo Shechem a Hamor su padre, diciendo, toma para mí a la niña esta para esposa. Y Jacob escuchó que impurificó a Diná su hija, y sus hijos estaban con su ganado en el campo, y se calló Jacob hasta que llegaren. Vemos entonces que Jacob se da cuenta o se entera de lo que pasó. Quiere decir que fue algo tan grande que quizá la ciudad se enteró, la ciudad de Shechem se enteró, tal vez alguno de sus criados se enteró por ahí y esto llega a oídos de Jacob. Pero Jacob no dice nada. Vamos a ver cómo Jacob estuvo muy pasivo en cuanto a este episodio. No reacciona, no hace nada, espera, dice, hasta que lleguen sus hijos que estaban en el campo con su ganado. Dice el verso 6, y salió Hamor, el padre de Shechem, hacia Jacob para hablar con él. Y sus hijos llegaron del campo cuando escucharon y se entristecieron los hombres. Y le enfureció a ellos mucho, porque abominación hizo contra Israel de acostarse con la hija de Jacob, y así no se debería de hacer. Y vemos entonces que a ellos ya como campamento, vamos, como familia, se empiezan a llamar Israel. Esto es algo sobresaliente. Pero vemos la reacción que tienen ellos, una reacción totalmente entendible. Se entristecen y se enfurecen. Y entonces están o quieren tomar acción sobre lo que se ha hecho. Dice claramente, así no se debería haber hecho. Vimos cómo había actuado Shechem al revés las cosas. Dice el verso 8, y habló Hamor con ellos diciendo, Shechem, mi hijo, deseó su alma en vuestra hija. Den por favor a ella para él, para mujer. ¿Y por qué no les dijo lo que hizo? Lo pinta muy bonito, su alma se apegó a ella, pero ¿por qué no dice que la secuestró? Simplemente aquí no está Diná, quiere decir que la sigue teniendo o reteniendo en casa de Shechem. No es la manera correcta de actuar. Y continúa, verso 9, y se casarán con nosotros, vuestras hijas darán a nosotros y a nuestras hijas tomarán para ustedes. Les está planteando una
asimilación. Jacob se había escapado de esto en casa de Labán durante 20 años, rechazó la oferta de Esaú y ahora le están planteando el asimilarse por este error, este detalle que pasó con Shechem. Verso 10. Y con nosotros habitarán, y la tierra estará disponible delante de ustedes. Habiten y comercien en ella, y tomen posesión en ella. Y dijo Shechem a su padre, a Jacob, y a sus hermanos: quizá encontraré gracia en vuestros ojos, y lo que digan a mí, daré. Es decir, obviamente es un príncipe, es un niño rico, está acostumbrado a obtener lo que quiere y a darlo sin ningún problema. ¿Tiene con qué? Entonces, adelante, lo que quieran pedirme, lo voy a dar. Dice el verso 12. Aumenten sobre mí mucho dote y dones, y daré conforme digan a mí, y den para mí a la joven para esposa. Y contestaron los hijos de Jacob a Shechem. Estamos viendo que se están adelantando. Jacob no dice nada, no habla nada. Jacob no actúa aquí. Quizá está en shock por el episodio, lo que acaba de pasar, pero lo vemos muy pasivo. Quienes toman la delantera, algo incorrecto habíamos mencionado cuando Labán lo hizo con su padre, mencionábamos que esto no es correcto. El hablar, el adelantarte o el querer tomar el lugar de tu padre no es correcto. Dice entonces: contestaron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor su padre con engaño. Y vamos a ver cuál es este engaño que le hablan. Y hablaron por lo que ultrajó a Diná, la hermana de ellos. Y dijeron los hijos de Jacob a ellos: no podemos hacer la cosa esta de entregar a nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, porque deshonra es para nosotros. Recordemos el pacto que tiene el pueblo de Israel desde Abraham, que Dios le estableció. El pacto es la circuncisión. Entonces ellos dicen: no podemos hacer lo que ustedes proponen, porque es, ¿cómo dice? Deshonra para nosotros. Verso 15. Pero con esta condición consentiremos a ustedes, si es que fueren como nosotros, para circuncidar a ustedes a todo varón. Y daremos a nuestras hijas a ustedes, y a vuestras hijas tomaremos para nosotros, y habitaremos con ustedes, y seremos por pueblo unido. Ponen aquí el planteamiento en la mesa, ¿no? A ver qué pasa. 17. Y si no escucharan a nosotros para circuncidarse, y tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Es decir, vamos a tomar a Diná y nos vamos de aquí. Verso 18. Y parecieron bien las palabras en los ojos de Hamor y en los ojos de Shechem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer la cosa, porque deseaba la hija de Jacob, y él, Shechem, era distinguido de toda la familia de su padre. Vemos, a final de cuentas, quizá mal empezó o muy mal lo hizo, pero ahora su deseo de estar con Diná pues era sincero. Dice, se apresura él a hacer esto porque era de renombre. Es importante mencionar esto porque ahora va a juntar a los principales del pueblo de la ciudad de Shechem para pues plantearles también esto. Verso 20. Y vino Hamor y Shechem su hijo en el portón de su ciudad, y hablaron a los hombres de su ciudad diciendo: los hombres estos íntegros son con nosotros, y habitarían en la tierra, y merecerían a ella, comerciarían, y la tierra, he aquí, ancha de manos delante de ellos. Es decir, vamos a hacer este pacto, esta alianza, ellos van a empezar a trabajar, nosotros pues también vamos a comerciar y todo, un pueblo muy unido, una familia feliz. No se preocupen, la tierra es demasiado amplia, alcanza perfecto para todos, no habrá problemas. Dice, la tierra he aquí ancha de manos delante de ellos. A sus hijas tomaremos para nosotros para esposas, y a nuestras hijas daremos a ellos. Pero solo con esta condición consentirán a nosotros los hombres para habitar con nosotros, para ser por pueblo unido. Al circuncidar para nosotros todo varón, como ellos son circuncidados. Acaban de soltarlo fuerte, ¿no? Hay que circuncidarse. Pero les van a mencionar, les siguen queriendo poner bonito el cuento a los hombres de la ciudad de Shechem. Dice, el rebaño de ellos y sus pertenencias y todos sus animales, he aquí para nosotros ellos son. Tan solo consentiremos a ellos y habitarán con nosotros. Les están planteando todo, se los pintan muy bonito, ¿no? Vamos a tener el ganado de ellos, va a ser nuestro, y sus hijas y todo, muy bonito, una familia feliz. Verso 24.
Y escucharon a Hamor y a Shechem su hijo, todos los salientes del portón de su ciudad, y se circuncidaron todo varón, todos los salientes del portón de su ciudad. Es decir, todos, tanto el pueblo, digamos, los de abajo, como los importantes de entre el pueblo, todos los hombres se hacen esta circuncisión. Vamos a ver ahora qué pasa. Dice, verso 25. Y fue en el día el tercero, mientras estaban adoloridos, y tomaron los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Diná, y nos lo marca bien claro, para entender el motivo de sus acciones. Dice, cada hombre su espada, y se vinieron sobre la ciudad seguros. ¿Seguros por qué? Sabían que no se les iban a oponer. A causa de la circuncisión, lo hemos hablado, el tercer día es el más doloroso, en que el cuerpo está más débil y sufriendo. Vienen ellos, toman sus espadas y vienen bien confiados, bien seguros. Dice, y mataron todo varón. La pregunta aquí sería, ¿por qué a toda la ciudad? ¿Por qué a todos? En lo personal, los culpables era Shechem y pues Hamor por encubrir a su hijo. Pero ¿por qué toda la ciudad? Podemos entender o tratar de entender que toda la ciudad había como consentido en esta falta. Quizá ellos no lo veían como una falta. Vamos, las costumbres del pueblo de Shechem pues eran un poco más liberales o libertinas y entonces quizá no lo veían tan mal, pero pues no era la manera correcta de actuar. Dice el verso 26, y a Hamor y a Shechem su hijo mataron con filo de espada. Aquí están los dos culpables y tomaron a Diná de la casa de Shechem y salieron. Como decíamos, ella seguía estando ahí pues en casa de Shechem. Todavía no estaba casada, ella la seguían teniendo ahí, reteniendo ahí. Pero una vez que los matan, la toman y se la llevan. Dice, verso 27, y los hijos de Jacob, ahora sí, los demás hijos, ya no nada más Simeón y Leví, venían sobre los cadáveres y saquearon la ciudad, la cual había ultrajado a la hermana de ellos. Y decíamos que toda la ciudad guardó silencio, no dijo nada. Obviamente era el rey, era difícil que quizás se lo pusieran al rey, pero pues algo se debía haber hecho como pueblo. Bueno, dice el 28, a su ganado ovino y a su vacuno y a sus burros y a lo que había en la ciudad y a lo que había en el campo tomaron y a todas sus pertenencias, es decir, un botín completo de guerra tomaron los hijos de Jacob y a todos sus niños y a sus mujeres cautivaron, es decir, se los llevaron pues con ellos. Algo muy fuerte. Dice, y saquearon y a todo lo que había en la casa. Y dijo Jacob a Simeón y a Leví, hasta aquí, hasta ahora va a hablar Jacob. Turbasteis a mí para repudiarme con los habitantes de la tierra, el cananita y el pericita, y yo soy de gente contada, y se juntarán contra mí y me golpearán, y seré exterminado yo y mi casa. Vemos entonces, la preocupación aquí que les plantea Jacob es, ¿qué hicieron? Vamos, ahora todos los pueblos de alrededor, porque Shechem acabaron con los varones y tomaron niños y mujeres, los pueblos de alrededor, el cananita, el freseo, ahora van a escuchar, van a saber de esto y van a perseguirnos o nos van a atacar. Dice, y somos gente poca, somos apenas una familia pequeña. No somos varones de guerra, nos van a destruir, nos van a acabar. Este era el temor de Jacob. Quizá aquí no les hace una crítica tan dura sobre lo que hicieron. Pues sí, no les reprende por haber matado a todo el pueblo. Aquí, porque más adelante vamos a ver que sí, pero continuamos. Verso 31. Y respondieron, ¿acaso como ramera hará con nuestra hermana? Pues por lo que le hicieron a Diná. Este fue como la explicación que le dan Simeón y Leví a Jacob, pues que su hermana no era cualquiera, era la hija de Jacob y debían respetarla. Vamos, obrar de la manera adecuada. Aquí concluye nuestro capítulo 34 y vamos a empezar el capítulo 35, donde nos va a dar pista sobre por qué aconteció esto con Diná y con Simeón y Leví.
Dice 35 verso 1. Y dijo el Todopoderoso a Jacob: levántate, asciende a Betel y asiéntate allá, y haz allí un altar al Todopoderoso que se te apareció revelándose a ti en tu huida por causa de Esaú, tu hermano. Y nos empieza a decir que quizá el error en el que incurrió Jacob fue que cuando huía de su hermano Esaú, hace muchísimos años, cuando salía de la tierra de Israel, él llegó a Betel y puso una piedra, le puso aceite marcándola y prometió que si Dios le permitía salir y regresar con bien, llegar hasta la casa de su padre, cuidarlo de todo mal, él iba a poner un altar. Apenas regresara, él iba a poner un altar y que iba a dar el diezmo de todo. Vimos que hace ya algún tiempo regresó Jacob a Israel. Su primera preocupación fue pues el encuentro con Esaú. Y se entiende que fuera esa su primera preocupación. Ok, sale. Pero después nos cuenta la escritura que llega a Shechem, que compra el campo y que ahí se asienta. A ver, Jacob, habías hecho una promesa. Habías prometido hacerlo esto mismo, pero en Betel. ¿Por qué en Shechem? Donde la gente es, pues ya vimos, promiscua. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué asentarte en un lugar que no era tu lugar? Era lo correcto ir hacia Betel. Entonces quizá por esto que no se apresuró a levantar este altar en Betel, pues quizá por eso, no cumplió su promesa. Y entonces quizá por eso le viene esto con Diná y con sus hijos. Continuamos leyendo verso 2. Y dijo Jacob a los hombres de su casa y a todos los que estaban con él: apartad las deidades extrañas que estén entre vosotros y purificaos y cambiad vuestras prendas. Y aprendemos entonces que del botín que tomaron de Shechem, que fue de todo parejo tomaron, también iba entre eso deidades, estos ídolos, idolatría, algo que nuestro Dios totalmente reprueba. Y les dice Jacob entonces: ¿saben qué? Saquen esto, de plano purifíquense, incluso cambien sus ropas, porque pues vamos a hacer algo especial a continuación. Dice el verso 3: y nos levantaremos y ascenderemos a Betel, y haré allá un altar al Todopoderoso, el que respondió a mí, aceptando mi rezo, en el día de mi angustia, y estuvo conmigo por el camino que anduve. Y le entregaron a Jacob a todas las deidades extrañas que estaban en sus manos y aretes que había en sus oídos. Es interesante cómo menciona esto de los aretes, porque vamos a ver que para formar el becerro de oro allá en Éxodo, si Dios permite que lleguemos a esa lectura, vamos a ver cómo también para eso toman los aretes, para formar el becerro, esta idolatría. Entonces algo tienen que ver por ahí los aretes referente a esto. Dice: y los enterró a ellos Jacob debajo de la encina que está en Shechem. Y partieron, y hubo un pavor del Todopoderoso sobre los pueblos de las ciudades que estaban alrededor de ellos, y no persiguieron detrás de los hijos de Jacob. Vemos la importancia entonces de obedecer a Dios. Porque a lo que nos da a entender es que sí se estaban como preparando los demás para atacar a Jacob y a su familia, pero le habla a Dios, le da una orden. Dependía de Jacob si obedecía o no. Vemos que Jacob, sin dudarlo, obedece, toma estas deidades extrañas, estas imágenes, los entierra debajo de un árbol e inmediatamente parten. Y viene entonces la protección de Dios. Cumplir con la palabra nos garantiza una protección. Dice el verso 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, la cual es Betel, él y todo el pueblo que estaba con él. Y construyó allá un altar y llamó al lugar el Betel. Esto es, él, un nombre de Dios, Bet, casa, él de Dios. Como diciendo, el Todopoderoso que mora aquí, que tiene su lugar aquí, la morada de la casa de Dios. Pues allá se reveló a él el Todopoderoso en su huida por causa de su hermano. Y aquí viene un pasaje extraño. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada debajo de Betel, debajo de la encina, y llamó su nombre Alon Bahut.
Alon Bahut significa la encina del llanto. ¿Por qué nos menciona a Débora? ¿Quién era esta Débora? Dice que era la nodriza de Rebeca. Pues era una mujer grande, anciana. Se entiende que muriera, pero por qué ponerle aquí del llanto o marcarla? ¿Por qué la escritura gasta tinta en mencionarnos esto? Hemos hablado muchas veces, la escritura no tiene palabras de más. Todo está ahí por un motivo. Podemos entender entonces que esta nodriza, Débora, nos puede dar quizá a entender también sobre la muerte de Rebeca. ¿Por qué la escritura no nos cuenta entonces la muerte de Rebeca como tal? Si nos ponemos a pensar, hubiera sido algo muy triste, porque Isaac no veía, vimos cómo cuando Jacob robó la bendición, ya no veía, entonces no se iba a poder, digamos, ver a su esposa, despedir correctamente a su esposa. Ahora, Jacob se encontraba lejos todavía, y Esaú vimos que no se llevaba tan bien con su madre. Entonces hubiera sido algo, aparte de la tristeza de la muerte de Rebeca, algo lamentable el que muriera, digamos, sola. Entonces quiero entender que por eso la escritura no nos menciona como tal la muerte de Rebeca, sino que nos menciona mejor sobre su nodriza Débora. Continuamos verso 9. Y se apareció revelándose el Todopoderoso a Jacob, nuevamente a su llegada de Padán Aram, y lo bendijo a él. Vemos que después del luto por esta muerte de Débora, que fue tan fuerte o tan trascendente, o que Jacob entiende que es también que su madre pues ya había fallecido, viene este consuelo de parte de Dios. Dice el verso 10, y le dijo a él el Todopoderoso, tu nombre es Jacob, no será llamado tu nombre más Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó a su nombre Israel. Y aquí está la confirmación de lo que le había hablado el ángel anteriormente. Verso 11. Y le dijo a él el Todopoderoso, yo soy el Todopoderoso omnipotente. Fructifícate y multiplícate. Una nación y congregación de naciones habrá de ti, y reyes de tus lomos saldrán. Y vemos aquí la gran bendición que se le da, o la orden de incrementarse como un pueblo, una grande nación. Y hasta aquí vamos a concluir con nuestra quinta lectura. Continuaremos más adelante si Dios lo permite. Pasa a vosotros.